¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Tenemos el gusto de recibir una pregunta a través de WhatsApp del señor Alexis Méndez, quien nos escribe desde Matagalpa, Nicaragua. Y su pregunta es: quisiera saber si es cierto que el Sol y la Luna tienen ojo, como dicen algunas personas, y si hay alguna explicación para esa creencia. Oigamos la respuesta. Desde el punto de vista de la ciencia, la respuesta es no. Ni el Sol ni la Luna tienen ojos ni ningún órgano como los de los seres vivos. El Sol es una estrella, es decir, una enorme esfera de gases muy calientes que produce luz y calor. La Luna es el satélite natural de la Tierra, una gran roca que no tiene luz propia, sino que refleja la luz del Sol. Ninguno de los dos tiene vida, cuerpo ni sentidos. Ahora bien, la idea de que el Sol o la Luna tienen ojo no viene de la ciencia, sino de las creencias y relatos populares. Muchas de estas historias son lo que llamamos mitos. Un mito es un relato que un pueblo antiguo creó para explicar algo que no entendía, como el origen del mundo, los fenómenos de la naturaleza o el movimiento del Sol y la Luna. No es una explicación científica, sino una historia que transmite enseñanzas o valores. Por ejemplo, entre los pueblos inuit del Ártico, cerca del Polo Norte, existe un mito que cuenta que el Sol y la Luna eran hermanos. La hermana se convirtió en el Sol y el hermano en la Luna. En algunas versiones de este relato, la Luna queda incompleta y por eso brilla menos que el Sol. Estas historias no buscan explicar la realidad física, sino dar un sentido a un fenómeno no comprendido en aquel entonces, porque uno alumbra más y el otro menos. En América Latina y en otras regiones del mundo también existen relatos donde el Sol y la Luna tienen cara o presentan algún defecto. Decir que la Luna es ciega de un ojo o que el Sol es renco es una forma poética de hablar, una manera sencilla de explicar por qué el Sol calienta más y la Luna ilumina menos. Así que podemos decir que el Sol y la Luna no tienen ojos, pero las historias que hablan de ellos forman parte de la tradición y muestran cómo las personas, desde tiempos antiguos, han usado la imaginación para comprender el mundo que las rodea. Muchas gracias por su pregunta y por seguir acompañándonos. ¿Por qué al golpearse alguna parte del cuerpo, esta parte de inmediato se hincha? Es la pregunta de don Roberto Flores Montoya desde Choluteca, Honduras, a través del WhatsApp del ICQ. Oigamos la respuesta. La hinchazón que aparece después de un golpe ocurre porque el cuerpo reacciona de inmediato para proteger y reparar la zona afectada. Aunque el golpe sea leve, puede romper pequeños vasos sanguíneos bajo la piel y eso activa una señal de alerta para que el organismo envíe ayuda al lugar del golpe. Los vasos sanguíneos son como una red de tuberías que recorre todo nuestro cuerpo. Por ello circula la sangre, llevando oxígeno y nutrientes a cada parte del organismo y recogiendo desechos para eliminarlos. Hay vasos grandes y pequeños, igual que en un sistema de agua, y cuando alguno de los más pequeños se rompe por un golpe, la sangre se sale un poco y el cuerpo reacciona para reparar el daño. Como parte de esa respuesta, el cuerpo produce inflamación, que es una forma de defensa. Se liberan sustancias que provocan dolor y sensibilidad y que sirven para avisarnos que esa parte necesita cuidado. Al mismo tiempo llega más sangre a la zona, lo que explica por qué se siente caliente. También se produce algo llamado edema,
que no es más que la acumulación de líquido en el área golpeada. Ese líquido lleva nutrientes y proteínas que ayudan a reparar los tejidos dañados. Por eso la zona se ve inflamada y a veces dura al tocarla. En resumen, la hinchazón no es algo malo, es una respuesta natural del cuerpo para protegerse y sanar. Es la manera que tiene el organismo de concentrar recursos donde más se necesitan para recuperarse lo antes posible. Le agradecemos su consulta y le enviamos un cordial saludo hasta Honduras. ¿Sabía que los flamencos empiezan a buscar su alimento con apenas 3 semanas de vida? Estas aves demuestran su rápida adaptación para sobrevivir. Siguen a los adultos y copian sus movimientos para alimentarse en el agua y así aprenden a valerse por sí mismas. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico isq@isq.org o encuéntrennos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Comuníquese al WhatsApp oficial del ICQ, código de área 506, número de teléfono 84 85 54 53. Ahí pueden enviarnos todas sus preguntas y estamos listos para recibir sus saludos. El señor Romel Araya Martínez nos escribe por WhatsApp desde San José, Costa Rica, con la siguiente consulta. ¿Quién fue Vesta Tilly, primera artista trans que revolucionó el Music Hall británico? Oigamos la respuesta. Vesta Tilly fue una artista británica nacida en 1864, muy famosa en el Music Hall, que era un tipo de espectáculo popular en el Reino Unido hace más de 100 años, también conocido como teatro de variedades. En esos teatros la gente iba a ver presentaciones muy variadas, canciones, humor, baile y pequeñas actuaciones teatrales. Desde joven, Vesta Tilly se hizo conocida por interpretar personajes masculinos en el escenario. Se vestía como hombre y representaba a soldados, jóvenes elegantes o personajes populares con tanto realismo que llegó a ser una de las artistas mejor pagadas de su tiempo. Este estilo se conocía como male impersonation, es decir, imitación de personajes masculinos. Ahora bien, es importante aclarar que según los registros históricos, Vesta Tilly no se identificaba como una persona trans. Una persona trans es alguien cuya identidad de género no coincide con el sexo con el que nació. La identidad de género es cómo se siente y se reconoce una persona a sí misma. En el caso de Vesta Tilly, fuera del escenario, ella vivía como mujer y nunca expresó sentirse hombre en su vida personal. Lo mismo sucedió con la gran actriz de teatro Sarah Bernhardt, quien interpretó personajes masculinos en el escenario como Hamlet en el año 1889. Ambas artistas revolucionaron el teatro a finales del siglo XIX al desafiar las normas de género de su época. Entonces, ¿por qué algunas personas piensan que fue un artista trans? Porque su trabajo rompió con algunas ideas y tradiciones en una época muy conservadora. El hecho de mostrar que una mujer podía interpretar con éxito papeles masculinos ayudó a que muchas personas empezaran a preguntarse si las ideas tradicionales sobre cómo deben comportarse hombres y mujeres eran realmente fijas o podían cambiar. Gracias por su pregunta, que nos permite conocer mejor cómo el arte también ha sido un espacio para abrir nuevas miradas sobre la identidad de las personas y las costumbres de la sociedad. www.icq.org.
No se pierda de visitar nuestra nueva página diseñada especialmente para todos ustedes. Nos llega un mensaje de WhatsApp desde Honduras enviado por el señor Carlos Horto, quien desea saber: ¿cómo es que los cocos logran acumular agua en su interior? ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? Oigamos la respuesta. Los cocos logran acumular agua en su interior porque esa agua se forma dentro del fruto mientras va creciendo en la palmera. No es agua de lluvia que entra desde afuera, sino que es parte natural de su desarrollo. Desde que la flor del coco es polinizada, es decir, cuando el polen de una flor llega a la parte femenina de otra flor y permite que se forme el fruto, el coco comienza a crecer y en sus primeras etapas casi todo su interior es líquido. Ese líquido se llama endospermo, que es una sustancia nutritiva cuya función es alimentar al embrión, es decir, a la futura plantita que podría nacer si el coco germina. El coco es la semilla de la planta de palma y al caer al suelo puede convertirse en una nueva planta. A medida que el coco madura, parte de ese líquido se va transformando en la pulpa blanca y espesa que conocemos y comemos. Por eso los cocos verdes o tiernos tienen mucha agua y poca pulpa, mientras que los cocos más maduros tienen más carne y menos líquido. Pero si el agua no viene de afuera, ¿de dónde sale esa agua? Es interesante. El agua que llega al coco proviene de la misma palmera. La planta absorbe agua del suelo por medio de sus raíces. Esa agua sube por el tronco hasta el fruto y allí se mezcla con azúcares y otros nutrientes, lo que le da ese sabor ligeramente dulce, tan característico y sabroso. Así que el coco no recoge agua del exterior, sino que la produce como parte de su propio proceso de crecimiento. Desde la región autónoma de la costa Caribe Sur, en Nicaragua, se comunica con nosotros don Osvaldo López a través del WhatsApp del ICQ y dice: quisiera saber qué puede ser bueno para la alergia en la piel o dermatitis. Tengo 8 años de padecerla y nada ha funcionado. Oigamos la respuesta. Lo que puede ser bueno para la alergia en la piel o dermatitis depende mucho del tipo de dermatitis que usted tenga. No todas son iguales y por eso el tratamiento cambia según su causa. Cuando una molestia en la piel dura muchos años, como es su caso, puede tratarse de un eczema, que es un tipo de dermatitis crónica, es decir, que empeora por temporadas y puede durar mucho tiempo. La dermatitis es una inflamación de la piel que provoca enrojecimiento, picazón, resequedad e incluso pequeñas grietas o ampollas. A veces se debe a alergias, otras veces al contacto con sustancias irritantes como jabones fuertes o detergentes, y en muchos casos la provoca el estrés, el sudor o el clima. Si en este momento no le es posible acudir al médico, hay algunas medidas que puede aplicar en casa. Lo más importante es mantener la piel bien hidratada. Para eso, use cremas espesas sin perfume varias veces al día, especialmente después de bañarse. Báñese con agua tibia, no caliente, porque el agua muy caliente reseca más la piel. También conviene usar ropa de algodón, evitar telas sintéticas o muy ajustadas y cambiar detergentes fuertes por otros más suaves. Si usted nota que el sudor le empeora la picazón, trate de mantenerse en lugares frescos y secarse cuando transpire. En algunos casos, los médicos recomiendan antihistamínicos, que son medicamentos que ayudan a disminuir la reacción alérgica del cuerpo y, por lo tanto, reducen la picazón.
Los médicos también pueden indicar cremas con corticoides, que son medicamentos que se aplican sobre la piel para bajar la inflamación, es decir, para disminuir el enrojecimiento, la hinchazón y la irritación. Sin embargo, estos medicamentos deben usarse con orientación médica, porque si se aplican de manera incorrecta o durante mucho tiempo, pueden adelgazar o debilitar la piel. Después de 8 años con el problema, lo ideal sería que un dermatólogo, que es el especialista en la piel, pueda evaluarlo para identificar exactamente qué tipo de dermatitis tiene usted y qué la está provocando. A veces el alivio llega cuando se descubre el desencadenante, es decir, aquello que activa la dermatitis. También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453, o háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, número 22 25 52 38, o al número 22 25 53 38. ¿Sabía que la enfermedad conocida como monilia del cacao es producida por un hongo? Para combatir la monilia, se debe revisar constantemente la plantación para descubrir lo antes posible los frutos enfermos y eliminarlos. También se aconseja que entre mucha luz y mucho viento en la plantación, evitar encharques en el terreno y procurar que haya un buen sistema de desagüe. Esto y más en Oigamos la Respuesta. El señor Héctor Ismael García se comunica con nosotros por el WhatsApp del ICQ desde su tierra, Choluteca, en Honduras. Consulta lo siguiente: me gustaría saber qué tan cierto es que la guerra entre Honduras y El Salvador fue causada por un partido de fútbol y quién ganó ese conflicto. Oigamos la respuesta. Le contamos que no. La guerra entre Honduras y El Salvador no comenzó realmente por un partido de fútbol. Aunque mucha gente la conoce como la Guerra del Fútbol, el conflicto tuvo causas más profundas. Ocurrió en julio de 1969 y duró apenas 4 días. Por eso también se le llama la Guerra de las 100 horas. En esos años ya existían muchos problemas y desacuerdos entre ambos países, sobre todo por la migración, es decir, por el traslado de miles de salvadoreños que se habían ido a vivir a Honduras para buscar trabajo o mejores condiciones de vida, porque en su país, El Salvador, había poca tierra disponible para los campesinos. Para 1969, se calcula que unas 300,000 personas salvadoreñas vivían en territorio hondureño. Cuando el gobierno de Honduras impulsó una reforma agraria, que fue un cambio en la ley para repartir tierras y entregarlas a campesinos que no tenían dónde trabajar, muchas de las tierras que se redistribuyeron afectaban a familias salvadoreñas. Además, había un problema por los límites del territorio, especialmente en la zona del Golfo de Fonseca, donde no estaba completamente claro a quién le pertenecía. En medio de ese ambiente tan tenso, tan delicado, ocurrieron los partidos eliminatorios rumbo al Campeonato Mundial de Fútbol México 1970. Honduras ganó el primero, El Salvador ganó el segundo, y en el desempate en México venció El Salvador 3-2. El fútbol no fue la causa del conflicto, pero sí fue el detonante, es decir, el hecho que encendió una situación que ya estaba muy cargada de problemas. El 14 de julio de 1969, El Salvador lanzó un ataque militar y Honduras respondió. 4 días después, con la ayuda de la Organización de los Estados Americanos para que dialogaran y llegaran a un acuerdo, se logró detener los combates. Muchas personas tuvieron que abandonar sus casas y regresar a su país de origen. ¿Y sobre quién ganó la guerra? En realidad nadie gana en un conflicto armado.
Hubo cientos de muertos, miles de personas afectadas y mucho dolor en ambos pueblos. Gracias por su pregunta. Recordar estos hechos nos ayuda a comprender que los problemas entre países deben resolverse con diálogo y entendimiento, no con violencia. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.